el verdadero pastor y obispo. Tenemos aquí esta noche frente a nosotros una palabra que nos trae una bendición extraordinaria. Es una palabra de referencia a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, de acuerdo a la Escritura, tiene muchos títulos. Primero, es el Hijo de Dios. El Verbo hecho carne. El Príncipe de paz. La raíz de David. La estrella resplandeciente de la mañana. El Alfa y la Omega. El soberano de los reyes de la tierra. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y la lista es asombrosa. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque la palabra de Dios aclara que Él es el primero y el último. El principio y el fin. ¿Qué quiere decir? Todo está encerrado en Cristo. O sea, no hay nada que se escape a Él. Él es el autor y el consumador de la fe. Y a uno no le alcanzan las palabras para poder describir a Cristo. Es el misterio de Dios para los hombres, el Señor Jesucristo. Por eso cuando usted se dedica a adorarle, puede durar horas si es que usted va conociéndole poco a poco. Habrá quienes no hayan qué decir, habrá gente que diga yo no, ya se me acabaron las palabras, no sé qué más decir. Pero habrá otro que diga no sé qué más decir, no me alcanzan las palabras y no puedo levantarme de aquí, tengo que seguir diciéndole cosas. Porque en Él se encierra todo. Hasta el punto que usted encuentra esa expresión en el libro de Romanos, refiriéndonos nosotros a Él cuando dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. O sea, todas las cosas envueltas en Él. Por eso lo mejor que uno puede hacer es tener al Señor Jesucristo como el Señor de la vida de uno. Porque una cosa es que sea el Señor Jesucristo y otra cosa es que Él sea su Señor. Porque Él siempre será el Señor Jesucristo. Él es eterno. Él siempre será el Señor. Pero una cosa es que sea el Señor y otra cosa es que Él sea su Señor. Porque Él es el Señor y eso habla de su soberanía. Pero cuando usted dice Él es mi Señor, eso habla igual, la soberanía de Él, pero la aceptación suya voluntaria. Son dos cosas diferentes. Por eso es que la palabra de Dios dice que el requisito para la salvación, el requisito para la salvación, en el libro de Romanos está descrito: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, o sea, tiene que haber una aceptación voluntaria del señorío de Cristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? Donde uno le rinde a Él todo lo que es, sus gustos,
sus deseos, sus anhelos. Porque ser Señor, según lo entendían los antiguos, Señor era alguien que tenía control total y absoluto de la vida de los demás. Por eso es que el César hacía lo que hacía, porque el César era el señor del imperio. Como el César era el señor del imperio, el César ordenaba quién vivía y quién moría. Cuando iba al circo romano, se sentaba el César y el César decidía cuando los gladiadores estaban allí. Uno de los gladiadores estaba mal herido, uno de ellos pues estaba frente a esto, había herido al otro en la batalla y tenía que esperar que el César le dijera. Y el César le decía si el que estaba mal herido vivía o moría. Y lo hacía con una seña que se volvió muy popular y todavía la gente la usa en nuestros días, que era con el dedo. ¿Cómo se llama este dedo? El pulgar, ¿verdad? El dedo pulgar levantado significaba viva. Y el dedo pulgar hacia abajo significaba muera. Así que el César tenía esa opción. Cuando estaban en esas batallas, el gladiador que estaba triunfante o que estaba victorioso levantaba los ojos y miraba al César, y el César decía: no lo mate, déjelo. No lo podía matar, le tocaba dejarlo vivo. Pero si él no quería matar al otro porque era un gladiador conocido, eran amigos, pero los pusieron a pelear porque así era la vida, tenían un señor y el señor era el César. El César decía: ustedes son amigos, pero aquí me da el favor y pelean, aquí tiene que haber sangre, tiene que haber espada, tiene que haber... Entonces el otro como pidiéndole: por favor no me diga. Pero si el César decía: se muere, le tocaba matarlo, se tenía que morir. Y si él no lo hacía, entonces el César daba la orden y venía otro y mataba al que estaba mal herido y también mataba al que no lo había querido matar. Porque eso era, y así queda claro el concepto de quién es Señor, que tenía control total y absoluto sobre la vida de las personas que reconocían su señorío. A usted le extrañará, pero le estoy explicando cómo es el significado de Señor. Por eso es que cuando usted entrega su vida a Cristo y lo reconoce a Él como su Señor, usted se olvida de usted. Si en verdad lo quiere reconocer. Una cosa es que Él sea el Señor y otra cosa es que usted voluntariamente lo acepte a Él como su Señor, el que decide por usted, el que decide sobre su vida. Es extraño, ¿verdad? Pero ¿por qué uno puede servirle y aceptarle como su Señor sin que eso realmente le cause un peligro? Porque el César era un señor de mentiras, porque el César también se tenía que morir y hubo Césares también asesinados. Los asesinaron algunos senadores, los asesinaron algunos militares que hacían un complot contra ellos para librarse, porque sabían que él era el César y que tenía el poder de mandar sobre los demás, pero estaban cansados de eso. Pero el Señor Jesucristo, Él es, como dice la palabra, Señor de señores. Ese es el Señor real. Pero usted no se asusta porque mire el título que da aquí: ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea que Él es su Señor, pero es un pastor. Entonces Él no es Señor como el César, Él es Señor como un pastor. Y Él dijo cómo era Él como pastor. Dijo: yo soy el buen
pastor. No dijo yo soy el pastor, dijo soy el buen pastor. Y luego dijo, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces ya usted no tiene miedo de aceptar a Él como su Señor, sino más bien usted lo ha aceptado, le da gozo e invita a otros a que también acepten al Señor Jesucristo como su Señor, porque en Él usted no va a pasar de esas dificultades que vayan a abusar de usted, sino al contrario. Usted quiere saber cómo es pastor el Señor, lea el Salmo 23 y usted sabrá cómo Él lo pastorea. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, Él también le trae descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, lo va a hacer que usted tenga suficiente para refrescar su alma. Y Él sigue diciendo, entre otras cosas dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es un pastor que le da aliento al que está cansado, al que está extraviado, con su vara lo endereza. Pero no es esa vara como usted creería, como la vara que usted usaría. Los pastores saben usar la vara. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué? Las ovejas normalmente cuando iban andando, y estoy refiriéndome a lo que literalmente es la explicación de un pastor, las ovejas son medio cegatonas. Las ovejas no ven muy bien. Por eso las ovejas esperan oír la voz del pastor. Y el Señor lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted alguna vez ha visto un documental de personas llamando a las ovejas, se asombrará. Yo vi un documental donde pusieron a unos visitantes de esos que van en ese turismo ecológico, que lo llevan a las granjas, y pusieron a estos visitantes a llamar las ovejas. Y el pastor le dijo: mire, se llaman así, y comenzó a hacer como él hace. Le dijo: llámelas. Y ponían a uno y llamaba y nada, a otro y llamaba y nada, a otro nada. Y duran ahí media hora tratando de reunir. Entonces el pastor le dijo: está bien, yo mismo la llamo. Y se para ahí y comienza a hacer el sonido que él hace. Y en un momentito todas las ovejas están alrededor de él. Y los otros, que en el documental aparece, las otras personas se morían de la risa, de pensar que intentaron hacer lo mismo, dijeron igual o por lo menos parecido, pero no hubo ningún resultado. Es que las ovejas, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es solamente la manera de hacerlo, hay un toque especial en la voz del verdadero pastor. Y ellos conocen, así esa voz le parezca fea a los demás, pero es la voz del pastor de esas ovejas. Y el Señor Jesucristo es el pastor. Entonces usted no tiene miedo de que Él sea su Señor, porque Él es un pastor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Está usted aquí? Es importante no solamente que los amigos, sino todos los que estamos aquí aprendamos a rendirle nuestra vida total y absolutamente al Señor. Él nunca nos deja en vergüenza. Con la vara que Él tenía, Él no iba golpeando las ovejas así como usted creería, no. Esa vara era para que cuando las ovejas se caían, a veces una oveja se caía en una zanja, el Señor da esa ilustración. Dice: un pastor tenía 100 ovejas y una se le perdió. Se apartó del rebaño y se perdió, y dice: el pastor dejó a las 99 encerradas en el redil y se fue, dice, por los desiertos a buscarla. Y dice que la encontró.
Los que han estado allá y han descrito, dicen cómo esos pastores usan la vara. Dice, cuando encuentran a la oveja por lo general está por allá sola, como diríamos en términos humanos, llorando, o sea, con sus balidos. Y el pastor con la vara toca por el lado del cuello y un poquito de la quijada de la oveja, y la oveja conoce cuando es la vara del pastor. Porque el pastor no le pega como usted y yo le pegaríamos, desobediente, caramba. Y dice, ahora reciba 3 palazos antes de que la saque. No. Él le daba esos toques con la vara, era para infundirle la confianza, porque las ovejas conocen el toquecito de la vara del pastor. Es un toquecito, sí, pero no es un toquecito para acabar, ni es un toquecito por donde cayera la vara. Era un toquecito muy específico. Entonces por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando la oveja sentía que era el toquecito de la vara del pastor, la oveja descansa. ¡Ay! Llegó el pastor. Entonces el callado era otra vara que usaba el pastor con un gancho en la punta, como un bastón. Y con ese gancho el pastor acomodaba tal vez a través de una pierna de alguna parte que él ya tenía práctica, y sacaba a la oveja de allá donde hubiera caído, por allá, como son cegatonas, se salen del camino, se caen por allá por eso es bueno que uno, el Señor, lo pastoree, porque uno medio cegatón vive por allá tropezándose donde no debe. Y la varita del Señor es muy particular, ¿cierto? Es una vara buena que no es para acabarlo a uno. Sí, uno siente el toquecito y todo, pero es para enderezarlo, gloria al nombre del Señor. Para decirle, yo estoy aquí, ya llegué. Miren, qué bueno. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esa misericordia? Le estoy mostrando esto porque estoy diciéndole a usted, entregar la vida al Señor y entregarse incondicionalmente y renunciar a todo lo que uno es para abandonarse en los brazos del Señor sería riesgoso, a menos que usted conozca quién es el Señor y cómo es el Señor. Y como no lo conoce, pues aquí se lo estamos diciendo, y para los que ya lo conocen, lo estamos recordando. Usted no debe tener miedo de abandonarse en los brazos del Señor, porque el Señor jamás le va a fallar. Si usted sigue el Salmo, verá que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El único que se mete, escúcheme esto que yo le voy a decir, el único que se mete a la candela por usted, el único que ve un valle de muerte y se mete allá con usted para sacarlo, es el Señor. Por ahí hay muchas poesías que son melancólicas, hablando la gente diciendo que descubrieron que los amigos se desaparecen cuando más los necesitaban. Una vez yo oí una poesía o no sé, como un verso o algo, y de verdad que produce melancolía. Decía uno de los, el escritor, no sé si era su experiencia o se inspiró para escribir eso, y decía, caí a la cárcel y esperaba que llegaran mis amigos, pero como no llegaban, comencé a esperar que aunque sea me mandaran una carta. Pero ni siquiera una carta llegó, y me di cuenta que en esta vida hay amigos mientras uno está bien, decía. Que cuando la vida lo golpea, es un inconverso. La poesía o el verso es de un inconverso, pero es la expresión humana de cómo el ser humano se desengaña con respecto a los demás. Hay gente que le jura y le perjura a usted, tranquilo, yo estoy con usted, yo lo ayudo, no importa lo que sea, estamos juntos en esto, lo que sea, lo que haya que hacer, cuente conmigo, yo con usted hasta el final. Mientras no hayan problemas, todo eso, ese discurso es muy bonito, hasta lo conmueve, ¿cierto?
Yo supongo que usted se acomodó y dice, ay, gloria a Dios, tengo amigos. Mientras no haya llegado el problema. Ahora, cuando ya llegó el problema y para poder librarlo hay que meterse a un valle de sombra de muerte, o sea que el otro también correría el mismo peligro suyo si se mete allá para tratar de ayudarlo. Y ya ahí sí ya comienza a ponerse el asunto difícil, ¿no? Pero es que yo también tengo esposa, yo también tengo hijos, es que yo tengo un futuro, yo no puedo arriesgarme tampoco todo. Y entonces no va a ser un muerto, sino dos muertos. Y entonces no va a ser una viuda, sino dos viudas. Y no van a ser dos huérfanos, sino cuatro huérfanos, los huérfanos de él, los huérfanos míos. Y comienza cada uno a sacar sus propias cuentas. Estoy hablando de una manera imaginaria. El único que realmente se mete al valle de sombra de muerte con usted, o sea, el único que se atreve a meterse con todos los peligros que sea donde usted esté para sacarlo de allá, es el Señor. Gloria al nombre del Señor. Él sí se mete donde sea por usted. Cuando todos lo dejen solo, cuando nadie más, ni siquiera su familia lo respalde, porque todas esas posibilidades existen y se dan en la vida. No solamente existen las posibilidades, existen y se dan esas posibilidades en la vida. En el libro del Salmo dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y mire cómo describe: primero me dejará el padre, de último la madre. O sea, el último que usted espera que lo deje en la vida es la mamá. Porque como una madre no hay dos, dicen. Y el amor de madre es la expresión sublime del amor sobre la tierra. Eso es nuestra cultura. Nosotros somos occidentales. Como el amor de madre, no habrá otra expresión de amor sobre la tierra. Sin embargo, Dios, que sabe cómo piensa uno, se lo enumera y le dice: mire, aunque mi padre me dejara. Pero y queda la madre. Dice: y también mi madre me dejara. Con todo Jehová me recogerá. Dicho en otras palabras, siempre hay posibilidades y se dan los casos donde una persona quede completamente solo, que la familia toda, hasta la madre lo podría dejar. A veces ni siquiera voluntariamente. Hace un padre o una madre dejan a uno porque se les tocó irse para el cielo. Mi hijo ahí lo dejo de vienda en la vida, ya le enseñé yo qué hago. Ya me tengo que ir a encontrarme con el Señor. Y no puede hacer nada más, lo va a dejar. Pero hay otros que voluntariamente, estando aquí, voluntariamente deciden no hacer más por usted, porque ¿qué vamos a hacer? De todas maneras, es el único que va a llegar hasta el final. El único que va a hacerlo todo por usted. El único que no va a poner excusa ni a decir estoy corriendo peligro por usted, se llama el Señor Jesucristo. El verdadero pastor, gloria al nombre del Señor. Entonces por eso usted debería, yo debería, si no entiendo todo, por lo menos con esta explicación ya es un avance, abandonarme en las manos del Señor. Mire que hay problemas complicados. Uno a veces se entristece que porque no me entienden, que mire que no me apoyan, mire que en el trabajo, mire que el gerente, mire que el administrador, mire que mis compañeros. Todo eso es válido, pero las cosas se ponen más griegas cuando todo eso entra al plano familiar. Que el gerente sí lo apoye, que el administrador sí lo apoye, pero que no lo apoye la esposa, que no la apoye el esposo. Si es ya que usted espera en la madre, que no me apoye mi madre, que no me apoye mi padre, y que ya me deje solo, y que sea en la propia casa donde me digan todo lo que yo no esperaría nunca que me dijeran, ni en la calle. Ahora fue en la casa y ya. Yo he oído padres que le dicen a los hijos: usted no es mi hijo. Y he oído de madres que le dicen a sus hijos: usted no es mi hijo. Uy, que la mamá le diga: usted no es mi hijo. Que existe, existe. Y dijo un pastor que era muy terrible, tremendo él, muy calculador, decía: y no es tan lejos, decía. Decía: y no es tan lejos, están cerca.
Si todas esas posibilidades se dan porque así es la vida, pero el Señor sigue diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque los problemas se aumentaran, se agrandaran y ya fuera en el plano netamente familiar, cercano ya de mi padre, de mi madre, porque que un hermano no guste de uno, pues hasta razón tendrá. ¿No es que cuando uno era pequeño se ponía a darle coscorrones? ¿Usted, por qué se ríen solos? ¿Se acuerdan, cierto? ¿Usted se acuerda? Peleaba con su hermanito en la casa, rompía un frasco y decía que era el otro y le hacía que le dieran fuerte al otro, y usted quedaba por allá descansando y usted apenas hacía así. Sí, que cómo le dolió, que cómo le... Sí. Claro, el otro crió ese resentimiento. Bueno, hasta ahí está bien, pero que el padre, la madre lo deje. Eso sí, ya usted dice, no, pues es que mi madre es la que me dio a luz. Mi madre sufrió los dolores. Mi madre me llevó 9 meses en el vientre. Mi madre sufrió durante el tiempo en que estaba embarazada y luego al tenerme. Mi madre me enseñó, me dio de su propio cuerpo, me dio alimento. Usted no esperaría que la madre lo deje, pero la Biblia dice que existe la posibilidad. Y yo he oído madres decirle a sus hijos, usted no es mi hijo. No lo quiero, sí. Oye, algunos están escandalizados. No se preocupe, no están lejos. Están en este planeta Tierra. Pero el Señor dice, aunque todas esas posibilidades se cumplieran con su vida, hay uno que no lo va a dejar. Dice Jehová, con todo me recogerá. Entonces le estoy hablando del Señor Jesucristo. Le he puesto estos dos, le he puesto porque entre todos los títulos que el Señor tiene, yo enfaticé en estos dos: el obispo, el pastor de nuestras almas. Usted puede entregarse incondicionalmente en las manos del Señor, sabiendo que el Señor no le va a fallar, sabiendo que en el Señor está seguro, pase lo que pase. Puede haber tribulaciones, puede haber angustias, puede existir una situación terrible, puede que usted esté solo en la vida, como dijo alguien, luchando solo contra el mundo. Hay uno que mientras usted lo reconozca a Él como Señor, Él nunca lo dejará solo. Y en el último momento, cuando toda la gente ya lo dio a usted por muerto, de pronto lo ven resucitar a usted de las cenizas. ¿Y cómo fue eso? El que siempre está con usted nunca lo dejó. Gloria al nombre del Señor. Él sigue diciendo, aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Y si te ponen candela, la llama no arderá en ti. Eso dice el Señor acerca de aquellos que confían en Él. ¿Cuántos pueden confiar en Él? Entonces, ríndase incondicionalmente, póngale todo. Mire, incluso si usted es ya una persona que cree en el Señor, a veces a nosotros entre el discurso y la realidad nos queda un poquito de distancia. Ya generalmente hemos aceptado al Señor como mi Señor. Generalmente, sí, yo creo que Él es el Señor, es mi Salvador, todo. Pero a uno le cuesta trabajo aceptar el señorío de Cristo completamente en sus vidas y rendirse incondicionalmente. Que Él le organice a uno todos los pasos, todos. Todos, cuando yo digo todos, me refiero a todos. Que se encargue de cuando Él quiere que yo tenga un problema. Sí, porque Él se encarga de eso. Cuando Él quiere que yo tenga un problema y qué clase de problema cree Él que yo necesito. Leí un testimonio ayer de un profesor de natación que se volvió un nadador muy excelente, y cada vez que él iba a la piscina, ya sea para competir o para entrenar, los demás veían que él salía corriendo y llegaba hasta la orilla de la piscina y metía el dedito gordo del pie y el pie lo sacaba. Y luego sí hacía todas las preparaciones y la gente se quedaba. Pero siempre que iba en una competencia nacional, internacional, salía corriendo.
Ponía el dedito gordo en el pie, se mojaba el dedito gordo, así, y venía y decía, pero qué agüero tan raro que tiene ese señor. O sea, para poder ganar, porque era un campeón, para poder ganar primero mete el dedito gordo del pie allá. Pero cuando alguien le preguntó, le dijo, ¿por qué usted? Alguien se atrevió, pero ¿por qué usted siempre sale corriendo primero y pone el dedito gordo ahí y lo sacude y luego sí viene a hacer la competencia? Y entonces él explicó, dijo, yo era profesor de natación. Y un día me desperté en la madrugada con un deseo enorme de nadar. Era una piscina, pues por supuesto en esos países las piscinas son climatizadas porque cuando el tiempo es frío, entonces ellos mantienen las piscinas con pues calefacción, etcétera. Entonces tienen techo. Tienen un techo y todo porque tiene que estar en un lugar aislado para poderla usar. Y él dice, yo me levanté, subí al trampolín y no encendí las luces porque la luna estaba en una fuerza tremenda y el resplandor hacía que se viera. No necesitaba las luces, así que me levanté, subí al trampolín y abrí mis brazos como hace todos los clavadistas. Tomé aire, dice, pero en el momento que abrí mis brazos y tomé aire y los extendí, el reflejo de la luna sobre mi cuerpo hizo que allá en la pared se viera una figura como de una cruz. Dice, y en ese momento me acordé que yo de niño había ido a la iglesia con mis padres y me habían hablado de Cristo y me dijeron que Cristo murió en una cruz por mí. Y me quedé mirando esa figura de la cruz mientras tenía mis brazos extendidos. Era mi propia sombra reflejada en la pared. Y recordando todo, se me quitaron los deseos de hacer la natación. Y me bajé. Y llegué otra vez a la orilla de la piscina a meditar y a pensar que Cristo había muerto en una cruz por mí. Entonces decidí después de un tiempo que no iba a hacer clavados, sino sencillamente iba a bajar las escaleras esas que hay en la orilla de la piscina y me iba a entrar en la piscina para nadar. Dice, y bajé las escaleras y de repente siento que estoy pisando el piso duro de la piscina. Y entonces dijo, caí en cuenta que Dios me acababa de salvar. Dijo, porque habían vaciado la piscina sin yo haberme enterado. Y cuando subí al trampolín para lanzarme, al ver reflejada mi figura como si fuera una cruz, pensé y me acordé del Señor. Pero cuando me bajé y entré en la piscina supuestamente para nadar, estaba vacía y comprendí que el Señor me acababa de salvar a través de la cruz. Dice, salí inmediatamente y me arrodillé al lado de la piscina y con lágrimas en los ojos le agradecí al Señor, primero por haber hecho ese sacrificio en la cruz por mí y segundo porque me acababa de salvar 2 veces. Me salvó de la muerte espiritual y me acababa de salvar de una muerte segura. Dice, se imaginan si yo me hubiera tirado del trampolín en ese momento, que es un clavado de cabeza. Dice, pero el Señor me salvó. Y entonces luego le da la explicación. Por eso es que antes de cada carrera yo llego y pongo el dedito ahí y lo mojo y hago así, y luego sí voy y me subo al trampolín y hago todas las cosas. Qué cosas, ¿no? Un testimonio tremendo, ¿verdad? Ese es el Señor.
Hasta el último momento está por allí. Cuando nadie más lo sabe, Él está ahí. Cuando nadie más está para cuidarlo, Él está ahí. Cuando nadie más está para ayudarlo, ahí está el Señor Jesucristo. Cuando nadie más está para salvarlo, ahí está el Señor. Gloria al nombre de Dios. No sé si a usted le emociona toda esta palabra, gloria al nombre del Señor, pero a mí me emociona. Y yo le digo a cualquiera de ustedes que está aquí, a los amigos le digo: abandónense en las manos del Señor. Y a los hermanos también, abandónense en las manos del Señor. Incondicionalmente. Es el único que no le falla. Fue el único que no le falló a este hombre en esa noche, en esa madrugada, porque los demás vaciaron la piscina y se les olvidó decirle a su mejor nadador que habían vaciado la piscina, que habían sacado el agua. No lo hicieron a propósito, fue un descuido. El único que no se descuidó fue el Señor. ¿Está usted aquí conmigo? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Amiga y amigo, abandonémonos en las manos de Cristo. Hermana y hermano, abandonémonos en las manos del Señor. Voy a leer por última vez y voy a traer una conclusión, si es que puedo hacerlo, porque no tengo práctica haciendo conclusiones. Pero dice aquí: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice: y por cuya herida fuisteis sanados. Y ahí es donde nos presenta, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué experiencia tan tremenda y tan maravillosa. Saber que hoy soy lo que soy porque el Señor lo dio todo por mí, dio su vida. Y sigue estando ahí conmigo. Que no reservó nada. Nadie nunca llegará hasta allá. Pero el Señor en esta noche nos está invitando a todos a que le reconozcamos sin temores, porque Él está al frente y está dispuesto para todo lo que nosotros necesitamos.